Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Industrial, profesor Anselmo Chávez López, alumno José Carlos Reyes Flores, matrícula del 2020-53-45-7, periodo primavera 2022. Segundo proyecto de la materia de cálculo de varias variables. A continuación se presentarán dos temas vistos en la clase. Posteriormente se explicarán tres ejercicios de cada tema visto en clase. Primer tema, derivadas parciales. Derivadas parciales. La derivada parcial de una función de varias variables es su derivada respecto a una de esas variables, con las otras manteniéndose constantes. Las derivadas parciales son utilizadas para el cálculo de varias variables, el cálculo vectorial, la geometría diferencial, funciones analíticas, la física y las matemáticas. Las derivadas parciales son utilizadas cuando hay una función multivariable, como por ejemplo las que tenemos aquí, que esta es una función de dos variables y esta es una función de tres variables. Incluso puede haber de 4 o 5. Es importante conocer su nomenclatura, ya que debemos saber a qué variable independiente vamos a derivar. Una de esas nomenclatura puede ser esta, que nos dice que la derivada parcial de una función con respecto a la variable x puede ser representada de diferentes formas. Hay muchas nomenclaturas, como ejemplo estas dos, que igual nos dicen lo mismo, que es la derivada parcial de la función con respecto a la variable x. Podemos también tomar en cuenta que podemos usar otra variable, como por ejemplo la variable y, que nos dicta derivada parcial de la función con respecto a la variable y. A continuación presentaré algunos ejercicios para que quede más claro el tema. Ejercicio 1. Derivar la función con respecto a x y con respecto a y. Lo primero que vamos a hacer es derivar con respecto a y lo primero que vamos a hacer es juntar nuestras constantes, que en este caso son el 3 y y. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de nuestra variable, que en este caso nos dio como resultado 3x al cuadrado, menos, juntamos nuevamente nuestras constantes, 2 y al cuadrado, la multiplicamos por la derivada de nuestra variable, que es 2x, más la derivada de nuestras constantes, ya que no hay una variable ahí, que nos dio como resultado 0. Después vamos a agrupar todo nuestro resultado y nos da como resultado la derivada de la función con respecto a x es igual a 9yx al cuadrado menos 4x y al cuadrado. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Lo primero que vamos a hacer nuevamente es juntar nuestra constante, en este caso es 3x al cubo, y lo vamos a multiplicar por nuestra derivada de nuestra variable, que nos dio como resultado 1, menos, juntamos nuevamente nuestras constantes, 2x al cuadrado, por el resultado de nuestra derivada de nuestra variable, que nos dio 2y, más la constante, que es 3, y la derivada de nuestra variable, que fue y, que nos da como resultado 1. Multiplicamos los resultados y nos da como la derivada de la función con respecto a y es igual a 3x al cuadrado menos x al cuadrado y más 3. Ejercicio número 2. Hallar la derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y. Primero vamos a hallar la derivada de la función con respecto a x. Primero que vamos a hacer es juntar nuestras constantes, que en este caso es 5 y perdón, al cubo. La vamos a multiplicar por la derivada de nuestra variable, que en este caso es x al cuadrado, que nos da como resultado 2x, menos, volvemos a juntar nuestras constantes, que en este caso es 3 y a la quinta, y las multiplicamos por el resultado de la derivada de nuestra variable, que en este caso es x al cúbica, que nos da como resultado 3x al cuadrado. Hacemos nuestras operaciones y nos da como la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a 10x y al cubo menos 9x al cuadrado y a la quinta. Ahora vamos a derivar con respecto a y, que primero lo que vamos a hacer es juntar nuestras constantes, que en este caso es 5x al cuadrado, y vamos a multiplicarlo por la derivada de nuestra variable, que en este caso es y al cubo, que nos da como resultado 3y al cuadrado, menos nuestra constante otra vez, que es 3x al cuadrado, por nuestra derivada de nuestra variable, que en este caso es x a la quinta, que nos da como resultado 5x a la cuarta. Después hacemos nuestras operaciones y nos da como resultado la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a 15x al cuadrado y al cuadrado menos
15x al cuadrado y a la cuarta. Ejercicio número 3. Deriva la siguiente función con respecto a x, y y a z. Primero vamos a derivar la función con respecto a x, que nos queda de la siguiente manera. 2x al cubo fue el resultado que nos dio al derivar 3x a la cuarta, más 8x, que es el resultado de derivar 4x al cuadrado. Y conservamos las variables y y z al cubo porque están multiplicando nuestra variable x. Menos 0. 0 porque el algoritmo de y la tomamos como constante, ya que no hay una variable x ahí. Así que la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Así que la derivada de la función con respecto a x nos queda de la siguiente manera. 12x al cubo más 8x y z al cubo. Ahora vamos a derivar la función con respecto a y, que nos queda de la siguiente manera. Es igual a 0 porque el término 3x a la cuarta no hay como tal una variable y, así que la vamos a tomar como constante y nos va a dar 0, más 4x al cuadrado. Aquí sí tomamos esta variable x, ¿por qué? Porque está multiplicando la variable y, así que la dejamos así como está, al igual que z al cubo. Pero sí vamos a derivar, perdón, la variable y, que nos da como resultado 1, que multiplicará a 4x al cuadrado menos el logaritmo, la derivada del logaritmo de y nos da como resultado 1 sobre y. Así que la derivada de la función con respecto a y nos da como resultado, es igual, perdón, a 4x al cuadrado z al cubo menos 1 sobre y. Ahora vamos a derivar la función con respecto a z y nos va a dar como resultado que es igual a 0, aquí 0 porque nuevamente tomamos como la variable 3x a la cuarta como constante, ya que no hay una variable z que nos pueda servir. Así que nos queda como 0 más, aquí sí hay una variable z en este segundo término, así que conservamos las variables que lo multiplican, como conservamos 4x al cuadrado, y derivamos z al cubo, que nos quedaría como resultado 3z al cuadrado, que multiplica a las demás variables, menos 0, que igualmente tomamos como constante el logaritmo de y, ya que no hay una variable z. Y nos quedaría de la siguiente manera: la derivada de la función con respecto a z es igual a 12x al cuadrado menos, perdón, 12x al cuadrado y z al cuadrado. Segundo tema, derivadas implícitas. Se presentará información teórica al igual que 3 ejercicios de derivadas implícitas. Derivada implícita. La derivada implícita de una función implícita se obtiene derivando la función. Después de despejar la variable y, que es la que se considera variable dependiente, considerando que es una función de x. Una función implícita es aquella que la variable dependiente no está despejada, es decir, que ya no está definida en función, solo que la variable independiente de x. Debemos diferenciar entre una función explícita y una función implícita. La función explícita es una función donde es posible establecer la variable dependiente como una función exclusiva de la variable independiente, mientras que una función implícita es una función donde la variable dependiente no es una función explícita de la variable independiente. Podemos expresar la derivada implícita con la siguiente nomenclatura, que nos dice que es la derivada de y con respecto a x. Ejercicio número 1. Hallar la derivada de 3x al cuadrado menos 5y al cuadrado más x es igual a 2. Solución. Primero debemos de derivar a cada variable. En este caso, 3x al cuadrado nos da como resultado 6x menos la derivada de 5y al cuadrado, que nos da como resultado 10y. Como es una y, le agregamos el signo de y derivada, y más la derivada de y es 1 y le agregamos igualmente, al ser una y, le agregamos derivada de y igual a 0, ya que 2 es una constante y la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Una vez teniendo aquí esto, lo primero que debemos hacer para hallar la derivada es despejar 6x.
y la pasamos al otro lado, pero como 6x está con un signo positivo, pasa al otro lado con un signo negativo. Después podemos factorizar por factor común y nos quedaría como de la siguiente manera, que es derivada y por menos 10y más 1 igual a menos 6x. Una vez estando aquí, lo que debemos hacer es despejar nuevamente, pero ahora despejar la derivada y y pasarla y que quede solita. Así que nos quedaría como derivada y es igual a menos 6x. Como este término está multiplicando, ahora pasan dividiendo y nuevamente nos quedaría y derivada es igual a menos 6x sobre menos 10y más 1. Ejercicio número 2. Halla la derivada implícita de x al cuadrado más y al cuadrado menos 3x es igual a 12. Solución. Para dar solución a este problema, primero debemos de derivar cada término. Derivamos x al cuadrado, que nos da como resultado 2x, más la derivada de y al cuadrado, que nos da 2y. Aquí le agregamos el término y a la derivada porque es una y, menos 3y, que al derivarla nos da resultado 3 y le agregamos el signo de y derivada, y la derivada de 12, pues como es una constante, es igual a 0. Después de esto debemos hallar la derivada y la podemos hallar despejando 2x, que pasará al otro lado. Como 2x está con un signo positivo, pasará al otro lado con signo negativo. Y nos quedaría como 2y derivada menos 3y derivada es igual a menos 12x. Después debemos de factorizar y vamos a factorizar por un factor común. Y nos quedaría como y derivada, paréntesis 2y menos 3, paréntesis es igual a menos 2x. Debemos de despejar a la derivada y pasar este término al otro lado, si podemos llamarlo así. Y como está multiplicando a la derivada y, pasará al otro lado dividiendo y nos quedaría como y derivada es igual a menos 2x entre 2y menos 3. Ejercicio número 3. Halla la derivada implícita de menos 5x al cuadrado y menos 3y menos 6y al cuadrado es igual a 3x. Aquí tenemos la x y la y juntas, así que debemos hacer una multiplicación. Para derivarlo como una multiplicación, lo que tenemos que hacer es sacar la derivada del segundo factor y multiplicarla por el factor así normal y viceversa. Así que nos quedaría de la siguiente manera. Conservamos el factor menos 5x al cuadrado y la multiplicamos por el segundo, que en este caso es la derivada de y. La derivada de y nos da 1 y le agregamos derivada de y. ¿Por qué? Porque estamos derivando la y. Ahora la sumamos a la viceversa, que tendría que ser ahora que el factor número 2, que es la y, debe de quedarse así. Y debemos de sacar la derivada del primer factor, que en esta ocasión sería la derivada de menos 5x al cuadrado, que nos da como resultado menos 10x. Seguimos derivando los siguientes factores. Menos la derivada de 3y nos da como resultado 3, pero como estamos derivando una y, le agregamos el signo de derivada y. Menos 6y al cuadrado, que nos da como resultado 12y, pero como igualmente estamos derivando una y, se le agrega el signo de derivada y. Es igual a la derivada de 3x, nos da como resultado 3. Después de esto debemos de despejar los que tienen signo de la derivada y con los que no lo tienen. En este caso nos queda de la siguiente manera. Menos 5x al cuadrado y derivada de y menos 3y derivada menos 12y derivada de y es igual a 3 más 10xy. Esto lo sacamos porque multiplicamos y menos y por menos 10x, que nos da como resultado 10xy. Ya teniendo este resultado, lo que podemos hacer es factorizar para hallar la derivada. En este caso,
factorizamos y nos queda como derivada de y por menos 5x al cuadrado menos 3 menos 12y es igual a 3 más 10xy. Ahora podemos despejar la derivada de y nos quedaría como de la siguiente manera. Derivada de y es igual a 3 más 10xy sobre menos 5x al cuadrado menos 3 menos 12y. Y ese sería el resultado.